Hola, buenos días. Que Dios los bendiga en esta hermosa mañana de domingo. Y hoy nos toca predicar la palabra del Señor como cada domingo. Y quiero hablar acerca de la unidad del Espíritu. Lo importante que fue para nuestro Señor Jesucristo hacer la última oración, una de las últimas oraciones al Padre, y fue una de las más importantes. Y quiero que me acompañe en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, del versículo 9 en adelante. Vamos a leer la Escritura y luego vamos a meditar en cómo poder obtener esa unidad que tanto nos cuesta, y más la unidad espiritual de la que el Señor Jesús habló. Y dice la palabra en San Juan, capítulo 17, versículo 9. Está orando el Señor Jesús al Padre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Observe cómo el Señor Jesús está haciendo una de sus últimas oraciones antes de ir al Padre, y ora para que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Pero la pregunta es, ¿sabía Jesús que una vez que Él se fuera, los discípulos tendrían problemas entre ellos? Y la respuesta es sí. Otra pregunta, ¿y también habría problemas entre nosotros los creyentes? ¿Lo sabía Jesús? Pues la respuesta es sí. Y al nivel que usted lo quiera llevar, existen los problemas entre esposos, entre hermanos, entre familiares, entre vecinos, y estos problemas nos llevan a estar desunidos. Es más, todavía estaba el Señor Jesús con los discípulos en la tierra y ellos ya se peleaban. Acompáñenme a Lucas, le voy a llevar a la palabra, capítulo 22, Lucas 22, versículo 24. Dice la Escritura: hubo también entre ellos, o sea, entre los discípulos, una disputa. Y la palabra disputa es un pleito, una discusión, sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjese nada más,
por lo que los discípulos estaban emproblemados, desunidos y peleando. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, les dijo, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús les está hablando acerca de la discusión que tenían entre ellos por saber quién sería el jefe. Pero el jefe mismo les dice: si yo, que soy el jefe, les sirvo a ustedes, ¿cuánto más ustedes? Aún el Señor Jesús, mire, no se había muerto ni se había ido al cielo, pero ellos ya estaban peleando por un lugar de posición de autoridad. Y entonces el Señor Jesús les tiene que decir que en el reino de Dios las cosas no son así, sino que todos nos servimos unos a otros. Regrese conmigo a San Juan capítulo 17, versículo 9. El Señor Jesús le está diciendo al Padre para que seamos uno en Él, y aquí vamos a ver algunos elementos que existen en esta oración que Jesús está haciendo para que podamos estar unidos en el Espíritu. En primer lugar, es el Padre el que por su voluntad nos permite ser uno en Él, porque vea lo que dice el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y fíjense lo que está diciendo Jesús: y ya no estoy en el mundo. Pero si cuando estaba haciendo esa oración estaba en la tierra, lo que él estaba diciendo es que él ya no pertenecía a este sistema. Había tal unidad con el Padre que Jesús ya se veía en los lugares celestiales. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, mire, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, el Padre es el que nos guarda. ¿Y usted se ha preguntado por qué el Padre y Jesús podían ser uno? Y yo estaba analizando y me hice esta pregunta: estando Jesús como hombre aquí en la tierra, ¿reconocía la autoridad del Padre? Y la respuesta es sí. Vaya conmigo a Hebreos. Hoy vamos a ver varios versículos de la palabra, porque es la palabra misma la que nos habla. Hebreos 5, versículo 7. Ahorita vamos a ver por qué Jesús pudo hacerse uno con el Padre y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que seamos uno también y estemos en unidad. Dice Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, como hombre en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas, mire, él rogaba y suplicaba con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Vea, dice que Jesús tenía un temor reverente al Padre. Por ahí debemos de comenzar. Muchos de nosotros hemos perdido el temor a Dios. Ya se nos hace tan fácil las cosas. Hemos perdido el temor a lo santo. Le hemos perdido, déjeme llamarle así, el miedo aún a perder la santidad, a hablar acerca de las cosas consagradas para el Señor. Y esto es bien importante, porque el mundo mismo se metió en la iglesia, porque ahora ya no es el altar del Señor, ahora es el podio.
ahora no es el templo del Señor, ahora es el auditorio, y cosas así que fuimos cambiando, conceptos que estaban muy claros en la palabra. Y mire, dice que Jesús tenía temor reverente al Padre, siendo hijo, verso 8, y aunque era hijo, y está como con mayúscula, o sea, hablando del Hijo de Dios, y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, Jesús pudo ser uno con el Padre porque era obediente. Y usted puede ver que la palabra nos dice también que por cuanto Él obedeció, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo por haber obedecido al Padre. Y la oración de Jesús es que seamos uno. Amén. Número 1. Para que yo pueda ser uno, si estoy viendo que Él, siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia y se sometió a la autoridad del Padre, entonces yo tengo que empezar por obedecer a mi autoridad. Y en el mundo natural vamos a ver reflejada esta autoridad en el esposo, en nuestro jefe, en el trabajo, con el patrón, si usted trabaja para algún patrón. La vemos en el gobierno mismo a través de las instituciones, y a donde usted vaya va a haber siempre una figura de autoridad. Cuando hablamos en el mundo espiritual y nos metemos a las cosas del Señor, encontramos que el Señor nos ha dado autoridades, y esta recae principalmente en el pastor de la iglesia. Y no lo digo yo, la palabra de Dios dice que debemos obedecer a nuestros pastores. Hebreos capítulo 13, ahí mismo, en Hebreos 13, versículo 17. Está el escritor de Hebreos y diciendo: obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos. Escuchen lo que dice: obedezcan a los pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjese nada más. Perdón. El Señor está diciendo a través de su palabra que hay que obedecer a los pastores. Usted dirá: sí, porque es pastor, pero también tengo un pastor sobre mí. Yo tengo mi pastor, y mi pastor tiene su pastor, y así hasta llegar al tope, y entonces cada uno tiene una autoridad. Y la palabra del Señor nos está diciendo que obedezcamos a nuestros pastores, que son las figuras de autoridad que Dios ha dado en la iglesia. Mire, hay un dicho que dice que no hay gobernante sin pueblo, ni pueblo sin gobernante. Qué triste es que a uno como pastor las ovejas no le obedezcan. Y eso se da en muchas congregaciones. Yo he sabido de amigos pastores míos que conmigo se han quejado de las ovejas de la iglesia, y la misma Biblia dice que no es bueno, que esto no es provechoso para el pastor ni para la iglesia. Luego podemos ver esta misma figura de autoridad en los diáconos o los servidores. Quiero que vaya conmigo a Hechos, porque para eso están ellos en la iglesia, y a veces son menospreciados, pero realmente dice Hechos capítulo 6, en la historia de la iglesia primitiva, del versículo 1 en adelante, vamos a ver lo que dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vea, ya habían problemas, ya no estaban tan unidos. Entonces los 12, los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, que los primeros 12 discípulos de Jesús, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mire, y dice que ahí estaba Esteban, y vamos a ver a dos personajes nada más para seguir rápido adelante, a Esteban y a Felipe. Esteban era, además de que servía a las mesas, también predicaba y sanaba a los enfermos, porque la Biblia dice que los diáconos ganan un grado honroso para sí. Mire, versículo 8 de ese mismo capítulo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes ¿qué? Prodigios y señales entre el pueblo. Ahora vaya al capítulo 8, en el versículo 5, habla acerca ahora del diácono Felipe. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Escuchen, el diácono predicando, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vean, esta es otra figura de autoridad que recae en las iglesias. Pueden ser también en los ancianos si la iglesia cuenta con ancianos. Todos ellos estaban unidos en el mismo espíritu por cuanto lo que habían aprendido del Señor Jesús. Ellos lo aprendieron de Cristo. Bueno, anteriormente le mencioné que para que podamos ser uno, el Padre tiene que guardarnos. También le dije que Jesús pudo ser uno con el Padre por cuanto fue obediente al Padre como su autoridad. Y nosotros también debemos obedecer a las personas o a las figuras de autoridad que Dios nos ha dado en cualquier ámbito de nuestra vida. Sea en lo secular o en lo espiritual, siempre vamos a tener una figura de autoridad, o nosotros vamos a ser una figura de autoridad, y lo que menos o lo que más vamos a esperar es que nos obedezcan. Regrese a San Juan, capítulo 17, y vean el versículo 17. La oración de Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es otra característica. Para que podamos ser uno, tenemos que leer la palabra. Si yo leo la palabra y la obedezco, voy a poder ver que Dios estableció un orden en todo y asimismo estableció una autoridad. Mire, si yo voy a Génesis, en el principio voy a encontrar que Dios hizo toda la creación, que hizo la tierra, y al final puso al hombre y a la mujer como autoridad de ella misma. Vamos a Génesis, capítulo 1, Génesis 1, y vamos a ver en el versículo 28. Después de que Dios creó los cielos y la tierra, creó los animales, creó todas las cosas, dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Prácticamente les dijo: sean los amos y señores de la tierra. Les dio autoridad Dios a Adán y a Eva. Cuando pensamos y nos ponemos a pensar cómo Dios pensó en sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios llamó a Moisés como líder o la autoridad sobre ellos para que le obedecieran en todo y así poder llegar a la tierra prometida. Si no hubiera habido una cabeza, y además ellos vieron que Dios estaba con Moisés. Mire, eran cerca de 2 millones de judíos y no le hubieran creído a Moisés si Dios no hubiera estado con él. Ellos vieron las maravillas que Dios hacía a través de Moisés, y entonces ellos reconocieron la autoridad.
nosotros también debemos reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestros pastores, sobre nuestros líderes, porque hemos visto que Dios los respalda, hemos visto que Dios está con ellos. Amén. También hubo algo que el pueblo de Israel descuidó, porque cuando ellos murmuraron contra Moisés, fueron castigados por Dios mismo. Números capítulo 16, para que vea cómo Dios tiene todo bajo control. Versículo 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, o sea que los querían matar, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, escuche lo que Dios dijo: apártense de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Ojo, Dios estableció también a la nación de Israel y la dividió en 12 tribus, y en cada tribu había un jefe, había una autoridad. Cuando fundó la iglesia, dejó a los apóstoles como la autoridad de la iglesia. Y le menciono todo esto porque es la palabra la que nos muestra el orden establecido por Dios. Para que seamos uno, debemos permanecer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a ubicar. Debemos estar en unidad para que el mundo crea que el sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Hoy más que nunca la iglesia debe estar unida. Hoy más que nunca ninguno de nosotros debe murmurar del pastor. Ninguno de nosotros debe murmurar de sus autoridades espirituales, porque verdaderamente usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero jamás y nunca habíamos pastoreado una iglesia en estas circunstancias. Nadie estaba preparado, nadie sabía qué hacer, pero con la ayuda del Señor y con los instrumentos que tenemos lo estamos haciendo, y está siendo difícil para todos nosotros, para nosotros comunicarnos con ustedes o ustedes con nosotros. Debemos analizar, mire, que si no buscamos la unidad en el espíritu a través de la palabra de Dios, jamás entonces lo vamos a lograr, ya que cada uno de nosotros piensa de manera diferente. Cada uno cree tener la razón en lo que piensa. Por eso el apóstol Pablo lo explica también en Efesios. Vaya conmigo a la carta de Efesios, capítulo 4, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la unidad en el Espíritu. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, les ruego, mire qué palabras, que anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Aquí el apóstol Pablo comienza diciendo dos de las características más importantes de todo cristiano. Número uno, la humildad. Y usted me preguntará o se preguntará, ¿y qué es una persona humilde? Bueno, el diccionario dice esto: la humildad es una persona humilde, generalmente
que puede ser modesta y vivir sin mayores pretensiones. Cuando hablamos acerca de y decimos, esa es una persona humilde porque no tiene lujos, no es pretenciosa. Pero también dice que es alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. También esto es ser humilde. Cuando la palabra de Dios nos dice que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, no que nosotros nos sentamos superiores. Entonces, una persona que es humilde es una persona que no piensa que es más que otro, que no piensa que sabe más que otro, que no cree que tiene más fe que otro, o más conocimiento, o más poder. Eso no es humildad. Y luego habla de mansedumbre. Pablo dice con toda humildad y mansedumbre. El significado de mansedumbre, dice el diccionario dentro de la teología cristiana, que la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Gálatas 5:22. Este fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. Mansedumbre también es la virtud que modera la ira, ojo, y sus efectos desordenados. Y usted va a encontrar que hay gente que es muy tranquila, que es muy mesurada, que es muy mansa. Otros somos muy eléctricos y no nos dicen, ni bien nos han dicho algo y ya nos encendemos. Entonces necesitamos esa comunión con Dios y pedirle al Señor y decirle, Señor, dame de esa mansedumbre que solo tú tienes. Y el apóstol Pablo está diciendo que haya humildad y mansedumbre, y también habla acerca de que exista el vínculo de la paz. La palabra de Dios dice que son bienaventurados los pacificadores. Vea, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos ha llamado a paz, no andar peleando, no andar discutiendo, no estar poniéndonos en contra. Es tener paz. Observemos que todo lo que Pablo habla acerca de tener o buscar, ya que fuimos llamados a una sola esperanza de nuestra vocación. Y usted va a poder ver ahí en Efesios 4 cómo el apóstol Pablo después habla acerca de los ministerios y acerca de que somos un cuerpo en Cristo y que Cristo es la cabeza de todo el cuerpo. Regrese a San Juan, por favor, capítulo 17. Y vamos a ver cómo el Señor sigue en esta oración diciendo, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, fíjese, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos que ser uno para que el mundo crea que el Padre envió a Jesucristo y que nosotros ahora estamos en unidad unos con otros. La palabra de Dios es bien clara. Jesús dijo, un reino dividido no puede prevalecer. Una casa dividida no va a permanecer. Una iglesia dividida no va a funcionar. Un matrimonio dividido no funciona. Una familia dividida no va a funcionar, no va a prevalecer. Por eso es importante la unidad, pero para que entendamos que la unidad se va a dar en la medida que yo respeto a la autoridad que Dios ha puesto, ya sea, y se lo repito, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Si yo soy humilde, si permanezco en la palabra, si soy manso, todas esas partes que van componiendo, es todo integral que me va llevando en las partes de ese todo a entender cómo voy a poder unirme a otros hermanos en el Espíritu. Y entonces, mire, dice la palabra, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está diciendo que nos dio parte de su gloria y que nos las dio para que podamos ser uno. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos. Ahora habla de la perfección en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo quiero decirle que solo vamos a poder ser perfectos en unidad cuando verdaderamente le entreguemos el señorío de nuestra vida al Señor Jesucristo. Él se rindió al Padre, Él fue obediente y la Biblia dice que obedeció hasta la muerte en la cruz. Y por cuanto obedeció y padeció, y vimos que en Hebreos dice que aprendió obediencia, pero Él aprendió su obediencia reconociendo al Padre siempre como su autoridad. Él no hacía nada, dijo, que no haya visto hacer al Padre. Él no dijo nada que no haya oído hablar al Padre. Entonces, vamos a lograrlo cuando le entreguemos el señorío de nuestra vida, cuando estemos dispuestos a hacer su voluntad. Miren lo que Jesús decía en el Padre Nuestro: que se haga tu voluntad. Jesús siempre dijo que Él había venido a hacer la voluntad del que lo había enviado, del Padre. Ese es otro punto, que queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nosotros pensamos o decimos, cuando muchas veces estamos equivocados o estamos en un error, y entonces va a haber alguien que nos va a corregir y ya no se va a hacer la voluntad en nosotros. Yo le digo, por eso tenemos que leer la palabra, que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta. Dios dejó establecido un orden, y entonces si yo me mantengo dentro de ese orden, voy a poder tener la unidad. Y vea cómo Pablo lo habla en Efesios 4 acerca del cuerpo, cómo el cuerpo bien coordinado entre sí. Y usted vea cómo nuestro cuerpo trabaja desde la cabeza, desde los cabellos hasta el dedo chiquito y la uña, y todo va bien coordinado, los huesos, los ligamentos, las células, todo se mueve en un todo. No hay uno solo que esté enseñoreándose. Todo el cuerpo bien coordinado funciona. Así es necesaria la iglesia, que funcionemos, que seamos esa parte en donde Dios nos ha puesto y donde Dios nos ponga, podamos hacer la voluntad de Dios. Y entonces el mundo conocerá que el Padre nos ama como amó a Jesús. Yo le resumo este día: cómo llegar a la unidad en Cristo, a la unidad espiritual, reconociendo lo que Dios dice en su palabra. Jesús lo reconoció al Padre como autoridad. Reconozca sus autoridades en la iglesia, en el trabajo. No hable mal de su jefe, no hable mal de su papá, no hable mal de sus hijos. Hijos, no hablen mal de los padres. Y así hay un orden establecido por Dios. Y la Biblia habla que las esposas obedezcan al marido, que los maridos amen a sus esposas. Todo un orden, si se da cuenta, para que podamos estar en la unidad del Espíritu. Le voy a decir algo: el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe este principio. Por eso Él establece su principio: divide y vencerás. Jesús nos lo dijo a través de la palabra, y usted va a poder encontrar muchos ejemplos, pero en la palabra dice: estarán dos juntos y podrán caminar dos en un mismo camino si no estuvieran de acuerdo. Pues no, tiene que haber unidad. Vea qué importante. Entonces, nosotros tenemos que entender por qué la palabra de Dios dice que uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Ve el poder de la unidad. 1 a 1000 y 2 a 10,000. Se potencializa el poder de Dios en la unidad, siempre y cuando la unidad sea en el Espíritu, para glorificar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Mire, en las iglesias no debería haber problemas, en las familias no debería haber problemas, si todos tenemos un fin común.
en la iglesia. Nuestro fin es ganar almas para Cristo, que el Señor sea exaltado, porque no es mi iglesia, no son mis ovejas. En la familia, si todos tenemos un fin, es nuestra familia. Son los hijos que Dios me ha dado, es la esposa que Dios me dio. Nada es mío, nada es tuyo. Todo Dios nos los dio. Entonces debemos estar unidos, porque donde hay unidad, ahí está el Señor. La palabra de Dios es bien clara. Donde hay unidad, ahí habita el Espíritu Santo. Yo le animo para que en medio de toda esta problemática, hoy más que nunca, necesitamos ser uno. Hoy más que nunca, yo le invito a los hermanos de la iglesia, identifiquémonos con el Señor, con las autoridades. Si quiere que se lo diga así, bueno, obedézcame, yo soy su pastor. Este es el pastor que Dios le dio. A los que oyen este mensaje de otra congregación, obedezca a su pastor, sujétese a él. Eso va a traer bendición a su vida. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es la que nos edifica, la que nos anima, la que nos exhorta, la que nos redarguye cuando estamos mal. Y si estamos mal, tan sencillo como decirle: Señor, perdóname, fallé. Todos fallamos, pero su palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo le animo a que esta mañana usted pueda ser uno en el Señor, en todo sentido, como le dije, en su iglesia, en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, con los vecinos. Tenemos que ser uno. Hoy más que nunca, el mundo entero necesita ver a los hijos de Dios unidos. Hoy estamos orando, hoy hay unidad en oración por toda esta situación, pero la primera unidad tiene que ser en la casa. Ahí es la primera iglesia. Después es nuestra iglesia o congregación o al ministerio o movimiento al que usted pertenezca. Sea uno, sea fiel a su iglesia. Y Dios nos llama a la fidelidad y que podamos todos coordinados darle gloria al Señor. Vamos a orar. Yo le pido al Señor que estas palabras, que su palabra llegue a su corazón. Gracias, porque yo sé que a veces tenemos problemas unos con otros. El apóstol Pablo habla de soportarnos, pero habla de paciencia y de amor también. Que Dios nos dé paciencia, porque somos tan diferentes unos de otros, pero en esa diferencia podemos estar unidos si nos une el Señor, un bautismo, una fe, un mismo Señor, un Padre de todos, dice la Escritura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias porque somos uno en Cristo. Y gracias porque, Señor, a donde quiera que vayamos, vamos a encontrar una figura de autoridad. Vamos a encontrar, Señor, que debemos presentar todas las características que necesitamos para ser uno. Ser humildes, sencillos de corazón, reconocer, Señor, cuando hemos fallado, ser mansos, tener mansedumbre. Ayúdanos cuando nos exaltamos, Señor, cuando somos como esa mechita que se enciende rápidamente, que solo necesita una chispa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir en la unidad de tu palabra. Ayúdanos a vivir en la palabra para que ella nos santifique. Tu palabra nos habla acerca y nos dice de cómo podemos ser uno. Podemos pensar de maneras diferentes, pero, Señor, en tu palabra solo hay una voluntad, la tuya. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor, de acuerdo a lo que tú has establecido en tu palabra, a los principios inamovibles que tú dejaste, no lo que el mundo dice. Que nuestros oídos no escuchen, Señor, lo que
el mundo dice, porque el mundo está perdido, está mal. La brújula que nosotros tenemos, el ancla, Señor, más seguro es tu palabra. Permite, Señor, que aquellos a quienes tú has puesto en autoridad, tú nos des sabiduría, paciencia, amor, mansedumbre para guiar a tu pueblo, Señor. Son tus ovejas. Tú eres el que moriste en la cruz del Calvario. Tú eres el que compraste con precio de sangre a cada persona, Señor. Nosotros solo somos, Señor, siervos inútiles. Tú nos has puesto, Señor, nos has dado un cargo en el caso de los pastores para guiar a tu pueblo. En el matrimonio, al varón le has dado, Señor, un lugar especial como cabeza de su hogar. Es una autoridad. Y así, Señor, en todo sentido, en el trabajo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada uno de nosotros pueda unirse, que nos podamos unir cada día más, Señor, y estando unidos, tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias porque hoy la iglesia es una, no importando, Señor, la denominación. Tú no vienes por una denominación, tú vienes otra vez por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Por aquello, Señor, que hemos entendido que somos millones de millones los que hemos creído en ti, que hemos confesado con nuestra boca que tú eres el Señor y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Somos una iglesia, Señor, poderosa en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, que el Señor le bendiga en este día y le invito a que en esa unidad sigamos permaneciendo como Iglesia Amistad de Tapachula, y lo invito a que haga sus aportaciones a la cuenta que está allí y que conocemos ya en el grupo de WhatsApp, y si no, puede escribirme a mi WhatsApp y yo se la doy, y agradecerle porque esa unidad que usted y que todos hemos tenido ha sido una bendición para sostener las 3 familias que dependen en la iglesia, gracias a su generosidad. Que Dios le bendiga y le guarde. Hasta luego.